Hola chicos. Mis buenos días. Hola, ¿qué tal? Ay. ¿Cómo estamos, chicos? Empezando nuestra... Arreglar mis pulmones que están todos... A ver, chicos. Enciendan sus cámaras, por favor, todos. A ver sus cámaras. Estamos todavía en los minutos previos. Buenos días, mijo. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, hijo. ¿Qué tal? Muy buenos días, chicos. Vamos a seguir haciendo ingresar a los que están recién uniéndose, ¿ya? Bien, chicos, tengan todos ustedes muy buenos días, ¿no? Esperando pues que se encuentren bien de salud, al igual que sus familias, siempre contando con la presencia de Dios en el cuidado de nuestras familias y la conservación de la salud y la vida, ¿no? Siempre tener en cuenta eso es necesario cada día de nuestra vida. Vamos a seguir recepcionando a los compañeros que van ingresando, mientras tanto vamos a hacer una introducción al tema que nos toca desarrollar el día de hoy. Y esta parte de la biología a mí me gusta bastante, aunque a veces es un poquito más didáctico cuando se puede de repente hacer la práctica, ¿no? O sea, aplicarlo de repente a un organismo. Pero en todo caso tenemos las imágenes, tenemos algún material virtual que se encuentra en las redes, en este caso en Google o en YouTube, que nos va a permitir visualizar mejor, de repente entender mejor la parte teórica que queremos nosotros aprender el día de hoy. En las fechas anteriores hemos estado desarrollando algunas funciones vitales. Entendamos que estas funciones vitales, como su nombre lo dice, son vitales porque de ellos depende la vida, ¿no? O sea, si es que estas no se cumplen o no se cumplen adecuadamente, simplemente va a significar la muerte en este caso, del individuo, ¿no? Y si es que esto se da de manera masiva, la muerte de la población, la desaparición de la población, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta siempre los aprendizajes que tenemos, ¿no? Y sobre todo porque nos permite, de alguna u otra manera, diferenciar. El día de hoy, por ejemplo, vamos a conocer un poco más acerca de lo que es el sistema circulatorio en los animales en general, ¿no? La circulación, ni siquiera como sistema, sino la circulación en sí, ¿ya?
nos va a permitir conocer un poco más. Hablemos de circulación, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces si hablamos de circulación sanguínea estamos precisando un tipo de organismos y no todos los animales tienen sangre propiamente dicha como la que nosotros conocemos. Entonces vamos a hablar en términos generales acerca de la circulación en animales, ¿no? Vamos a ver y diferenciar qué es lo que le circula de repente a otro tipo de animales. En el caso nuestro sabemos que nuestro sistema circulatorio pues es sangre, ¿no? Ahora, la pregunta también sería, ¿nosotros sabemos lo que es la sangre? ¿Alguien sabe los componentes de la sangre? Me imagino que algo sabemos de años anteriores. Entonces vamos el día de hoy a identificar cuáles son los componentes de la sangre. Saber si es que hay células muy bien. ¿Cuáles son las células sanguíneas? ¿Las células están solas o de repente junto con ellos participan otro tipo de componentes? De eso se trata la clase del día de hoy. Entonces, esa es nuestra clase del día de hoy. Además, por ejemplo, ¿no? Hablemos del humano para podernos enganchar con el tema. Es un tema muy bonito, es interesante y bastante importante si que lo conocemos. Por ejemplo, una persona X está caminando, de repente a una tapa de la caja de agua de la vereda, se la robaron, no hay, la persona sigue caminando y sin darse cuenta cae su pie dentro del hueco. De repente se rompe también el hueso, no sé, pero a lo que va el tema es, de pronto vemos que a la persona le empieza a salir sangre. Cuando la sangre se manifiesta, hablemos del humano, ¿ya? Que debe ser similar también a los animales, pero para precisar en el humano. Cuando la sangre se evidencia en nosotros, hay dos formas, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de fuga de nuestra sangre. ¿Cómo así perdemos sangre? ¿Ya? Obviamente cuando digamos, cuando esta pérdida se lleva a cabo fuera del cuerpo es lo mejor, porque tú ves. El problema es, y muchas muertes se dan justamente porque la pérdida del flujo sanguíneo se da de manera interna, que nadie lo ve. Es más, la persona puede seguir hablando, ¿no? Dice, pero si estaba bien, dices, ¿qué pasó? No. Y en el transcurso del viaje al hospital, la persona muere, ¿no? Entonces, de repente es mejor evidenciar la sangre para saber qué hacer, ¿no? Que a veces pensar que está bien cuando de repente tiene un vaso sanguíneo roto dentro del cuerpo y mientras está conversando contigo se está desangrando y está perdiendo, no sé, 100 centímetros cúbicos, medio litro, 1 litro, 2 litros, y cuando tú te das cuenta, perdió tanta sangre que la persona pues ya está, digamos, condenada a morir, ¿no? Es más, ni cuenta te das y simplemente muere. Y todavía el término que se utiliza dice muerte por shock hipovolémico, dice. Shock hipovolémico. Hipo poco, vole de volumen sanguíneo, poco volumen sanguíneo. De aquí de repente una de las primeras preguntas que nosotros deberíamos manejar es, por ejemplo, en nosotros, ¿no? Por ejemplo, en nosotros, ¿qué cantidad de sangre debe circular en nuestro cuerpo? Es una de las cosas primeras que deberíamos saber. Y nosotros tenemos que aprender de que en la persona grande, adulta, de repente como ustedes, también ya por el tamaño, es aproximadamente 5 litros los que tienen que circular de sangre. Y esos 5 litros que viajan por tus vasos sanguíneos con una determinada fuerza, es el corazón que lo bombea. Es ese corazón, ese órgano muscular que tiene el tamaño de tu puño, es así, que nosotros, el tamaño es mi corazón. Cada uno de ustedes se mide cuánto su puño, ese tamaño es su corazón. Sobre todo los que vivimos en la costa. Entonces, imagínense, ese organito que tiene ese tamañito, obviamente es puros músculos, ¿cómo tiene la capacidad de poder bombear 5 litros de sangre 24/7? O sea, las 24 horas de los 7 días, de todas las semanas, de los meses, de los años, de toda tu vida. El corazón no deja de funcionar. El día que el corazón deja de funcionar y de bombear esa sangre, nosotros morimos. Entonces es muy importante conocer, saber para poderlo cuidar. Yo les decía, si una persona tiene una lesión de ese tipo, donde hay una, digamos, exposición de sangre, es bueno de repente reconocer, ¿no? Hay que saber diferenciar dos tipos de sangre, que lo vamos a ver luego, pero yo hago las generalidades. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo dos tipos de sangre, ¿ya? En los libros te la dibujan roja y verde o roja y azul. Al final las dos sangres son iguales, son rojas, rojas oscuras incluso, ¿ya? Pero didácticamente se le dibuja esos colores para que podamos entender. A la sangre que normalmente se dibuja con color rojito, se le conoce como sangre arterial. Y a la que se le pinta con color azul o verde, se le dice sangre venosa. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La sangre arterial generalmente tiene un contenido, o sea, dentro de esta sangre, ¿qué cosa viaja? Viajan todos los nutrientes que nosotros hemos ingerido, más el oxígeno. O sea, es importante, por supuesto, porque si esta sangre no llega a la célula va a morir. La célula se va a morir, ¿correcto? Entonces, la sangre arterial es muy importante porque ella es la que transporta los nutrientes y el oxígeno. Listo.
¿Y el otro tipo de sangre cuál es? Es la sangre venosa. También es importante. También es importante porque ella simplemente va a llegar al corazón, de ahí pasa al pulmón, se oxigena y nuevamente se va a convertir en sangre arterial. O sea, al final, una se convierte en la otra y viceversa. Pero ¿cuál es la característica de la sangre venosa, llamada sangre venosa o de las venas? Las venas transportan sangre venosa. ¿Cuál es la característica de la sangre venosa? Es una sangre que, a diferencia de la sangre arterial lleva nutrientes. No, esta lleva desecho. La sangre arterial lleva oxígeno. No, esta lleva CO2. Lleva lo opuesto, ¿correcto? Mientras la arterial lleva nutrientes y oxígeno, la venosa lleva material de desecho y CO2. Esa es la composición que tiene la sangre en nosotros. Y es más, el recorrido es de ida y vuelta. La arterial llega a la célula y la venosa sale de la célula. O sea, el trayecto es inverso. Mientras la sangre arterial lleva nutrientes y oxígenos a la célula le devuelve a la sangre venosa, ¿qué cosa? Material de desecho y CO2 para que lo transporte y nuevamente pueda formar parte del ciclo. ¿Correcto? Ese es con respecto a generalidades y me gustaría que no solamente lo escuches, sino que estés atento, ¿no? Porque por ahí algunos los veo que están en otras cosas. Vamos, chicos, atención, listo. Entonces, ya sabemos diferenciar una sangre arterial y una sangre venosa. Ahora, esa sangre arterial viaja del corazón, o sea, el corazón lo transporta, ese bombeo, lo empuja y sale disparada con fuerza del corazón para llegar a las células. En cambio, la sangre venosa, como es de retorno, ¿no? Tiene otro comportamiento, ¿ya? Igual tiene velocidades similares, pero tiene una estructura, las venas, por ejemplo, tienen una estructura diferente a las arterias. ¿Por qué? La sangre arterial viaja porque el corazón lo empuja, se contrae y la sangre sale expulsada. Entonces la sangre viaja con esa velocidad y con esa fuerza. En cambio, la célula, que es la que le devuelve el desecho a la sangre venosa, no tiene fuerza. Entonces la sangre venosa supuestamente debería bajar lentamente y a veces, imagínense, si estoy parada por gravedad, la sangre no va a subir, no sube. En cambio, sí va a bajar porque la arteria, el corazón, la bombea y se dispara. Entonces es por eso que las venas tienen unas válvulas. Cada cierta distancia tienen unas válvulas, todas las venas. ¿Por qué? Entonces, cuando la sangre avanza un poquito, la válvula no le deja que retorne. Avanza otro poquito, la válvula no le deja que retorne, sino retornaría. ¿Correcto? Esa es la característica de una vena, por ejemplo, que transporta sangre venosa. Ejemplo, para que nunca te olvides. Tú has visto que muchas mamás, sobre todo las mamás, tienen las famosas varices. ¿Qué cosa es las varices? Esa válvula que no permite que la sangre regrese, en esas personas pierde su tono. La varices se debilitan las paredes de las venas y la sangre se empieza a acumular, se estanca. A veces una varice se puede convertir en una úlcera varicosa. Es muy, muy delicado, es muy delicado. Y es muy doloroso y da mucha pena cuando las personas padecen de ese tipo de patología. Bueno, entonces, ¿cómo me doy cuenta si la sangre que me sale es arterial o venosa? Con la explicación que te he dado te puedes dar cuenta. Cuando uno se rompe una arteria, obviamente, si es de pequeño calibre, sale sangre no mucho, pero si es de mediano calibre, la sangre va a ser de abundante. ¿Cómo me doy cuenta si es la sangre arterial? La sangre arterial sale con fuerza. Es más, como un chillete, con el ritmo del corazón. En cambio, la sangre venosa, no. La sangre venosa sale tranquilita. Ustedes han visto cuando un niñito se orina, ¿no? Moja su pantaloncito y tú ves que el piso empieza a mojarse así, tranquilito. Así es la sangre venosa. La arterial sí sale con fuerza, con la fuerza que el corazón le da y empuja esa sangre. En cambio, la venosa no. ¿Correcto? Entonces, yo te pregunto, si es que yo me rompo un vaso sanguíneo, digamos, una vena, ¿cuál es más urgente? Por decir, ¿cuál es más peligroso? ¿Que se corte en una vena o que se corte en una arteria? ¿Cuál creen que es más peligroso? ¿Cortarse una vena o una arteria? La vena, correcto. ¿Todos están de acuerdo? ¿Cuál es más peligroso cortarme? ¿Cuál pone más en riesgo la vida de mis células? ¿La arteria o la vena? Vena. La arteria. Otro me dice la vena. Muy bien. Vamos a aclarar entonces, ¿ya? Miren, si yo les acabo de explicar que las arterias llevan los nutrientes a la célula, en cambio las venas regresan el desecho y el CO2. ¿Cuál de los dos es más importante? Los dos son importantes, ¿ah? Pero para la célula es más importante la sangre arterial. ¿Por qué? Porque la célula está esperando mi alimento, mi nutriente y mi oxígeno. Si no me llega, me voy a morir. Si no llega, me voy a morir. Entonces,
concluimos de que es más trascendente de repente la importancia de la sangre arterial porque las células, si se rompe una arteria, todas las células que iban a recibir digamos, sus nutrientes y sus oxígenos se van a morir. Se van a morir. En cambio, si me corto una vena, ¿no? Obviamente voy a morir de repente por shock hipovolémico porque pierdo sangre. ¿Por qué? Porque esa vena tiene que regresar y convertirse, esa sangre venosa tiene que regresar y convertirse en sangre arterial. Es por eso, pero no por el contenido que lleva. Entonces, me voy a morir por shock hipovolémico, pierdo sangre. Ese es el motivo de mi muerte, pero no como el caso de la sangre arterial. Entonces, podemos de repente poner en la balanza, yo preferiría salvar más a una arteria que a la sangre arterial que a la sangre venosa. Pero igualito, como les digo, los dos también son importantes, ¿ya? Entonces, por ahí determinamos también esa condición. Ahora, otra situación que también es bueno conocer, que generalmente se dice, así, digo generalmente, que la sangre arterial es oxigenada y la sangre venosa es desoxigenada, así se dice. Arterial, oxigenada, y venosa, desoxigenada. Pero toda regla tiene excepción, ¿no? A través del dibujo de repente lo podemos ver, pero en el corazón hay una estrategia diferente, dice. Todos los vasos que llegan al corazón se llaman arterias y todos los vasos que salen del corazón se llaman venas. Ahí no es por su contenido, sino es, si llegan arterias y si salen se llaman venas, ¿no? En su momento de repente si podemos ampliar un poquito más lo vamos a hacer. Entonces, lo que yo quiero que el día de hoy ustedes sepan y conozcan un poquito más cuál es el circuito. Es como cuando tú llegas a una casa o estás en el colegio, por ejemplo, ¿no? Llegabas al colegio Belén, ingresabas por la puerta. Si tú sabías que tu salón estaba en el segundo piso, llegabas al patio y subías escaleras, de repente a la derecha, o tenías un recorrido, ¿correcto? Igual a la hora de salido, cuando había simulacros, tenías un recorrido. Igualmente, la sangre tiene un recorrido. No es que se dispara a cualquier lugar, no, tiene un recorrido. En primer momento, esa arterial llegará a la célula, esa misma sangre arterial se transforma en sangre venosa y tiene un recorrido similar. Para que no te olvides. Lo que nosotros vemos, una preguntita, lo que nosotros vemos, ¿qué cosas son? ¿Arterias o venas? Vemos vasos sanguíneos, pero ¿qué cosa creen que es? ¿Arterias o venas? A ver, participación, chicos. Venas. Venas, ¿por qué? Yo siempre explico a mis alumnos, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que estas son venas? ¿Por? Venas. Venas, pero no hay idea por qué. ¿No? Bueno, vamos a complementarlo entonces. Siempre... Que tienen forma de... ¿Ah? Tienen forma de vena. ¿Y cuál es la forma de la arteria? ¿Cuál será la forma de la arteria entonces? ¿Alguien sabe cuál es la forma de las arterias? A ver, yo les cuento, ¿ya? Mire. Bueno, yo lo aprendí así cuando era estudiante. A mí me lo enseñaron como VAN. ¿Qué significa VAN? VAN significa vena, arteria y nervio. O sea, en nuestro cuerpo, siempre son amigas. VAN. A todas las partes de tu cuerpo, en todas las partes de tu cuerpo, siempre hay un VAN. ¿Qué cosa? Llega una arteria, sale una vena y hay un nervio. Siempre. Pues se habla de un VAN. Si llega una arteria, tiene que salir una vena, porque la arteria lleva nutrientes. Tiene que salir una arteria que lleve desecho, o sea, siempre. Y conjuntamente con ellos, siempre viaja un nervio, porque tiene que ser inervado esa zona. Nunca te olvides, ¿ah? VAN. Vena, arteria, nervio. Pero el orden, llega la arteria, sale la vena y hay un nervio. Siempre. ¿Eso qué significa? Que si yo veo mis venas acá, o no sé, supongamos no sé, veo mis vasos sanguíneos, ¿yo cómo diferencio cuál es arteria y cuál es vena? Porque yo les he dicho que van juntas. O sea, si viene a la derecha, vena y arteria a la derecha. Si se van a la izquierda, vena y arteria a la izquierda. Si es sinuoso, o sea, tienen el mismo recorrido. Si yo encuentro una vena, yo sé que más allácito está una arteria. Siempre. Tienen que estar juntas. Siempre. Entonces, si yo veo aquí, ¿cómo diferencio una arteria y una vena? Naturaleza salia. Lo voy a decir yo para abreviar. Naturaleza salia. Ustedes han visto algunas personas, obviamente por problemas
de estabilidad emocional, a veces se corta. No siempre mueres. No siempre mueres. ¿Por qué? Porque, número uno, cuando sientes el dolor, te arrepientes y no lo profundizas. Entonces lo que haces es cortar lo que está superficial. Y lo que está superficial son las venas. Naturaleza sabia. Como la naturaleza sabe que las arterias llevan los nutrientes y lo que es más importante para las células, a las arterias las han ubicado profundamente. O sea, así como tú ves estas líneas, en esas mismas líneas, atrás están mis arterias. ¿Correcto? Atrás están mis arterias. El mismo recorrido. Si esta tiene un recorrido de una letra L, estas son venas las que veo. Pero así en L están las, perdón, lo que veo son venas. Y en forma L igual están las arterias. Exactamente igual, porque tienen el mismo recorrido. Con respecto al color, como lo dibujan en nuestros libros rojo y azul, la verdad que no es que sea sangre verde, azul, no. Las dos son rojas. Es más, cuando tú ves el flujo sanguíneo, por eso te decía, ¿cómo diferencio si lo que se ha roto es una arteria o una vena? La única forma es por la fuerza, arteria, y cuando se expande nada más, es vena. Porque las sangres, tú las confundes, no es fácil de diferenciar. Un especialista, de repente un laboratorista, de repente puede, ay, poniéndolo contra la luz, un poquito más brillo, más de repente. Bastante difícil. Pero a simple vista son igualitas. Tú no sabes si es sangre arterial o es sangre venosa. No se sabe. Ahora, en lo que respecta a lo que les digo, la ubicación, naturaleza sabia, las venas son superficiales y las arterias son profundas. O sea, aquí mismo hay una arteria, pero está profunda. Y ya sabes que por ahí está el nervio también, ¿correcto? Es el famoso van, las venas superficiales, las arterias son profundas, ¿correcto? Esa es una información complementaria y ahora vamos a ver de qué se trata. Esa sangre que nos estoy hablando, que les digo que tiene componentes, que lo vamos a ver ahorita, va a viajar en nuestro cuerpo. Pero así como viaja en nuestro cuerpo de los humanos, va a viajar en el cuerpo también de otros mamíferos, de aves, de otros seres vivos. De repente hasta, no sé, yo quisiera saber si de repente el Oxyurus, la lombriz, el Ascaris lumbricoides, ¿tendrán sangre? Quiero saber. De repente la esponja, Bob Esponja, ¿tendrá sangre? ¿Circulará sangre en su cuerpo? O ya, pues no importa que no circule sangre, ¿le circulará otra sustancia en su cuerpo? ¿En su cuerpito, por decir cuerpito? O en este caso los platelmintos, por ejemplo, ¿no? La solitaria, la Taenia solium, la solitaria, ese parásito que a veces en los cuerpos, ¿tendrá sangre? ¿O tendrá algún sistema circulatorio? Sería cosa de analizarlo y verlo. Ya sabemos que en el libro tenemos esa información. Entonces, lo que vamos a ver en este momento es lo siguiente. Vuelvo a repetir. ¿Cuál es el recorrido? ¿Cómo es la forma o el sistema de los vasos que existen? Para eso yo les he buscado material bien bonito. Me di el trabajo de la madrugada buscar, y creo que encontré el mejor de todos ellos. ¿Ya? Entonces, vamos a compartir esta información si tenemos tiempo. Porque yo quiero que esta clase sea muy significativa, es muy interesante. Yo los voy a estar monitoreando ahorita por acá, ¿ya? A ver, me pregunta alguien. Un ratito, chicos. Dice, vamos a empezar. Tipos de circulación que existen en los animales. A ver, empezamos, chicos. En el video de hoy les voy a platicar sobre el sistema circulatorio y los tipos de circulación que existen en los animales. Existen 6 tipos de circulación: la abierta o la cerrada, la simple o la doble, y la incompleta y la completa. Listo. En esta parte, chicos, lo que a mí me interesa en este momento es que ustedes aprendan a diferenciar estos 6 tipos de circulación. Y luego ubicaremos cuál de ellos pertenece a los mamíferos, cuál será de los peces, de repente, pues. Pero primero hay que conocer. ¿Cuándo se dice abierta? ¿Cuándo se dice cerrada? Debe ser algo que coincide como un ciclo. ¿Cuándo es simple? ¿Cuándo es doble? O sea, debe ser un solo ciclo. Doble debe ser 2 ciclos de repente. ¿Cuándo es completa y cuándo es incompleta? De esa primera parte, por favor, bien atentos, ¿ya? En este video les voy a explicar cada una de ellas. Empecemos con la circulación abierta. Este tipo de circulación se llama así porque la sangre de los animales llega a un espacio abierto. Eso quiere decir que la sangre se sale de los conductos sanguíneos y llega a un espacio abierto tipo laguna, desde donde se distribuye a todas las células del cuerpo. Los animales que tienen este tipo de circulación son los artrópodos y los moluscos. La sangre de estos animales recibe el nombre de hemolinfa.
Por otro lado, tenemos la circulación cerrada. Este tipo de circulación son los artrópodos y los moluscos. La sangre de estos animales recibe el nombre de hemolinfa. Listo, información completa. Ya sabes, ¿no? Aquí se habla acá se habla le dicen lagunar, les dicen, ¿no? O sea, esta sangre llega, se dispersa acá y de acá es absorbida por las células del animal en este caso. Y lo que le circula, pues, su sangre, entre comillas, se conoce con el nombre de hemolinfa. No es sangre como la nuestra, se llama hemolinfa. No te olvides de esta parte, ¿ya? Seguimos. Por otro lado, tenemos la circulación cerrada, que a diferencia de la abierta, la sangre jamás va a salirse de los vasos sanguíneos. Este tipo de circulación la llevan a cabo todos los animales vertebrados y en este caso también los anélidos, como la lombriz. La circulación simple es propia de los peces, animales vertebrados. Acá me interesa esto. ¿Recuerdan ustedes el dibujo anterior, no? Miren, aquí abierta, ¿por qué? Mire, acá estaba el sistema, ¿no? La circulación, y todo desembocaba en esta laguna. Todo desembocaba, o sea, empezaba por acá, venía y desembocaba en la laguna. En cambio, a diferencia de este tipo de circulación que vemos acá, miren, acá está el corazón, sale por acá, viene por acá y regresa al corazón, por eso es cerrada. Sale del corazón, se distribuye, se recoge y nuevamente regresa al corazón. Eso es cerrada. En cambio, el otro salía del corazón y se vertía en una laguna. En cambio, aquí sale del corazón y regresa al corazón. Eso es cerrada, ¿correcto? Seguimos entonces. Consiste en que la sangre es bombeada por el... La circulación simple es propia de los peces, y esta consiste en que la sangre es bombeada por el corazón una sola vez. Esto quiere decir que la sangre tiene un solo circuito, del corazón al cuerpo del pez y de regreso al corazón. Acá. Miren acá. Solamente una vez. Va y viene. ¿Correcto? Esto es simple. Es cerrada, miren, es cerrada, pero es simple. En cambio, del corazón al cuerpo del pez y de regreso al corazón. A diferencia de la circulación doble, que esta tiene dos recorridos. Primero, la sangre pasa del corazón a los pulmones para ser oxigenada. La sangre oxigenada regresa al corazón para hacer su segundo recorrido al resto del cuerpo. Los animales que realizan ese tipo de circulación son los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Atentos acá, chicos. Pónganme atención, por favor. Acá vean este esquema que está en la parte superior. ¿Ya? Este está echado. Se supone que si fuera de una persona, este estaría echado. La persona estaría echada. Si quieren, ustedes lo invierten. Se dice doble, ¿por qué? Porque miren, sigan el puntero. Esto que está de azul. Esta es sangre venosa. Mira, la sangre venosa sale del corazón, se va a los pulmones, se oxigena, se convierte en sangre arterial, regresa al corazón. O sea, acá hay una circulación chiquita, miren. Sale del corazón, va a los pulmones, se oxigena, se vuelve arterial y regresa al corazón. ¿Correcto? Esa sería una circulación. Esa es una, repito. Sale del corazón y regresa al corazón. ¿Cuál es el segundo circuito? Sale del corazón, esta sangre oxigenada. Sale del corazón, mira, sale del corazón. Se va todo tu cuerpo, le lleva a tus células le devuelven el desecho y el CO2 y esta sangre regresa al corazón. ¿Correcto? Repito. Sale del corazón, se va a todo el cuerpo y luego regresa al corazón. Por eso se dice que es doble. Tiene una que va hacia los pulmones y otra que va hacia todo el cuerpo para poder estar recogido nuevamente. ¿Ya? Esa es la doble. Entonces ya conocemos abierta, cerrada, simple y doble. La circulación incompleta se llama así porque la sangre arterial se junta con la sangre venosa, y esto se debe porque los reptiles y los anfibios, que son los animales que tienen este tipo de circulación, su corazón tiene un solo ventrículo, y es ahí donde se mezcla la sangre venosa con la arterial, como podemos ver aquí. Y por último, la circulación completa, que a diferencia de la incompleta, la sangre venosa jamás se va a mezclar con la arterial, ya que el corazón de las aves y los mamíferos, que son los animales que tenemos este tipo de circulación, tienen dos ventrículos, por donde la sangre va a salir hacia los pulmones o hacia el resto del cuerpo. La circulación en las aves y en los mamíferos va a ser cerrada, doble y, como lo acabo de explicar, también completa. A ver, chicos, complemento esta partecita, ¿ya? Solamente para complementar. Este es el sistema circulatorio también de nosotros. ¿Qué cosa es? Hemos dicho, es cerrada, porque ya saben que se inicia en un sitio y regresa al mismo sitio, cerrada. Es doble, ¿por qué? Porque miren,
como lo dije hace un momento, sale del corazón, se va a los pulmones, se oxigena y regresa al corazón. Del corazón sale, se va todo el cuerpo, recoge el desecho y regresa como venosa otra vez al corazón. Por eso se dice que es cerrada, ¿no? Primero decíamos abierto, cerrada, esta es cerrada. Simple o doble, este es doble. Incompleto o completa, completa. ¿Por qué? Porque tiene un tabique acá al centro que divide a dos aurículas, la derecha que es venosa, la izquierda que es arterial. Y en la parte inferior dos ventrículos, el derecho que es venoso y el izquierdo que es arterial, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como completo. Poco a poco podemos aprender un poco más, pero bueno, continuemos conociendo un poquito más a la sangre. La circulación en las aves y en los mamíferos va a ser cerrada, doble y, como lo acabo de explicar, también completa. Ya les platiqué sobre los distintos recorridos que tiene la sangre dependiendo del tipo de circulación. Ahora les voy a hablar un poquito sobre los componentes de la sangre. La sangre está compuesta principalmente por plasma, que es la parte líquida de la sangre y es de un color amarillento. Dentro del plasma se encuentran los demás componentes que conforman la parte sólida, que son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Estas células se forman en la médula ósea en algo llamado hematopoiesis. Los valores normales de los eritrocitos son de entre 4.5 hasta 6 millones por milímetro cúbico. Los leucocitos son de 5 a 10.000 por milímetro cúbico y de 150 a 450.000 para las plaquetas por milímetro cúbico. Los eritrocitos, también llamados hematíes o glóbulos rojos, son los encargados de repartir oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo, que recogen de los alvéolos y al mismo tiempo liberan el dióxido de carbono que recogieron como producto de desecho de la respiración celular. Esto lo hacen gracias a una proteína llamada hemoglobina, que de hecho es lo que le da el color rojo característico a estas células. La hemoglobina se pondrá roja entre más oxígeno tenga. Es por eso que la sangre arterial luce más roja que la sangre venosa, que tiene menos oxígeno y más dióxido de carbono. Los leucocitos, o también llamados glóbulos blancos, estos son blancos al no contener hemoglobina y son los encargados de proteger a todas las células de nuestro cuerpo de posibles infecciones de virus, bacterias o cualquier otro microbio que atente con nuestra salud. Así que si algún día te sientes solo o que nadie te quiere, recuerda que tenemos millones de estas células que están dando su vida por nosotros. Estos héroes sin capa son los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Y por último están las plaquetas, también llamadas trombocitos. Son las células más pequeñas de la sangre y son las encargadas de la coagulación sanguínea. Cuando hay algún daño en los vasos sanguíneos, las plaquetas mandan señales químicas para atraer más plaquetas y estas, junto con los factores de coagulación, forman una red de fibrina para sellar el interior de la herida y así formar un coágulo sanguíneo también llamado trombo. Es por eso que estas células también se llaman trombocitos. Existen tres tipos de vasos sanguíneos: las arterias, las venas y los capilares. La diferencia entre las arterias y las venas es que por las arterias sale la sangre del corazón, en este caso sangre oxigenada, y por las venas entra la sangre del corazón con dióxido de carbono, con una excepción que más adelante les voy a explicar. Otra de sus diferencias es que las venas tienen válvulas para evitar que la sangre retroceda y tenga un mismo flujo de circulación hacia el corazón. Cuando una de estas válvulas no funciona adecuadamente o se tapa, se llega a formar algo que conocemos con el nombre de varice. Las arterias se ramifican en vasos más pequeños llamados arteriolas y a su vez en capilares, que son vasos microscópicos que conectan las arteriolas con las vénulas, que son venas mucho más delgadas. Y es aquí donde se hace el intercambio de sangre arterial que viene del corazón a la sangre venosa, que va de regreso al corazón en algo llamado microcirculación. El corazón es un órgano muscular hueco que se encuentra entre los pulmones. Tiene 4 cavidades cardíacas, 2 aurículas, la derecha y la izquierda, y 2 ventrículos, derecho e izquierdo. Las aurículas son las puertas de entrada de la sangre al corazón, o sea que la sangre solo puede entrar por las aurículas, y los ventrículos son solo puertas de salida del corazón, o sea que la sangre solo puede salir del corazón por los ventrículos. Los latidos del corazón se originan por 2 movimientos, uno de dilatación llamado diástole y otro de contracción llamado sístole. Cuando el corazón hace diástole, las cavidades se dilatan y esto permite que reciban sangre. Cuando el corazón hace sístole, las cavidades se contraen empujando la sangre de las cavidades. El corazón realiza una diástole para recibir sangre de los pulmones o del resto del cuerpo y 2 sístoles, una para pasar la sangre de las aurículas hacia los ventrículos y otra para pasar la sangre de los ventrículos hacia afuera del corazón por las venas o arterias.
Esto lo hace entre 60 y 100 veces por minuto, lo que nos da un promedio de 5 litros de sangre bombeada por nuestro corazón por minuto. La circulación comienza cuando el corazón recibe la sangre proveniente del cuerpo por las venas cava superior e inferior. Esta sangre llega con dióxido de carbono que recogió a lo largo de su trayectoria de regreso al corazón y entra por la aurícula derecha, para después pasar al ventrículo derecho y ser llevada a los pulmones por la arteria pulmonar para sacar el dióxido de carbono de la sangre en los alvéolos y cargarse de nuevo de oxígeno para regresar al corazón por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, luego hacia el ventrículo izquierdo y después hacia afuera del corazón por la arteria aorta y repartir el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Si te pudiste dar cuenta, por esta arteria está pasando sangre con dióxido de carbono hacia afuera del corazón, cuando se supone que por las arterias solo debe de pasar sangre oxigenada. Esto es algo un poco incorrecto, ya que por las arterias son los vasos que van a sacar la sangre del corazón, ya sea por la arteria pulmonar o por la arteria aorta, con diferencia con las venas. Las venas son los vasos que van a meter sangre al corazón. Por la vena cava superior o inferior están metiendo sangre con dióxido de carbono y por las venas pulmonares están metiendo sangre con oxígeno, ya que las venas sirven para meter y las arterias sirven para sacar. Esto es la excepción que les dije que les iba a explicar después. Y hasta aquí fue el final del video. El señor de abajo le deja de preparar. Bien, chicos, ya envié la fotografía de su asistencia, obviamente con la mayoría de los casos que han tenido la cámara apagada, ¿no? Ya Teacher Canales ya se comunica con ustedes. Yo saco mi asistencia de ahí. Alumnos con cámara apagada no están en clase, solamente los que están con cámara encendida. Bien, miren chicos, con respecto al material que se les ha compartido, me costó conseguirlo, es un excelente material. Si alguno de ustedes después desea compartirlo o quererlo ver, lo van a encontrar en YouTube, no es mío, pero es un bonito material, es un material muy importante, tiene muy buena información, es precisa. Normalmente yo hago eso en la pizarra. Por ejemplo, la parte final, de repente alguno de ustedes no lo ha entendido muy bien. Yo generalmente, cuando hago mi clase, yo digo, mi cuerpo es el corazón, mis brazos son las arterias y las venas, ¿no? Y lo voy explicando de esa manera. En el siguiente bloque, lo voy a explicar un poquito más y desarrollamos la parte del contenido del libro. Ya se va a cortar en este momento, vamos a cortar un momentito. Ya nos estamos incorporando en el siguiente bloque para poder continuar. Bye.